Hola, ¿cómo han estado? Me gustaría que me escribieran en los comentarios y poder leerles para poder estar en comunicación con ustedes. Cuídense mucho, por favor. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. No salgan de su casa. Instituto Nacional de Educación Básica y Nevia Canales, jornada matutina. Este es para el grado de tercero. Clase 1, folder 3, resolución de problemas. Código de trabajo. ¿Cuál es la importancia del Código de Trabajo? Recordemos la Revolución de 1944. El Decreto Legislativo 330, Código de Trabajo, fue emitido por el Congreso de la República durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, el 8 de febrero de 1947, publicado el 20 del mismo mes y cobró vigencia el 1 de mayo de ese mismo año. Este hecho constituyó indiscutiblemente el precedente más importante en el derecho laboral guatemalteco. Guatemala, con la Revolución de Octubre de 1944, inicia una década de grandes conquistas sociales. Los 10 años de la Primavera Democrática marcaron el comienzo de una serie de revoluciones sociales en toda América Latina. Don Alfonso Bauer Páez fue diputado y ministro de Economía y Trabajo durante los gobiernos de la Revolución Guatemalteca. Yo a los 26 años salí electo diputado y fui designado primer secretario del Congreso. Solo durante el régimen de Arévalo y de Arbenz, Guatemala no estuvo sujeta a ninguna potencia extranjera. Arévalo tomó posesión en 1945 y en 1947 ya estaba el Código del Trabajo. Y a mí me correspondió organizar los tribunales de trabajo en ese mismo año. En 1946 ya estaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y con Arbenz la cosa fue ya de expropiación y estaba el país cambiando, pero así fue esa historia, hasta que vino la intervención norteamericana y ya sabemos todo lo que ha ocurrido desde entonces. En 1954, la CIA organiza un golpe de Estado en Guatemala, derrocando al presidente democráticamente electo, Jacobo Arbenz. Y los gobiernos del lado del imperialismo, ¿verdad?, persiguiéndonos a todos. Primero asesinaron a Julio Camella Herrera. A los 15 días lo quisieron hacer conmigo. Me dejaron baleado y el Consejo decidió que me tenía que ir de Guatemala porque me querían vivo y no muerto. Y así salí del país 25 años. 25 años. Durante todo este tiempo de exilio, don Poncho trabajó incansablemente en los gobiernos revolucionarios de la época, la Cuba de Fidel y el Che, la Nicaragua sandinista y el Chile de Salvador Allende. Aquí estoy hablando con Arbenz. Don Poncho es a sus 90 años de edad un símbolo de honradez y dignidad revolucionaria. Sin duda alguna, un buen ejemplo para la juventud de nuestra América. Por eso tal vez es que llego a esta edad, porque tengo mi conciencia tranquila. El video que acabamos de observar es solamente un momento histórico de uno de los logros más importantes de la Revolución de 1940. Podemos hablar acerca de una ley, pero la mayoría de aquellas que han beneficiado al pueblo trabajador de la Revolución de 1944. Entonces, he ahí la importancia que es aprender acerca de este código. Título segundo, Contratos y Pacto de Trabajo. Capítulo primero, Disposiciones generales y contrato individual de trabajo. Artículo 18. Contrato individual de trabajo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra
patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Es el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas. Dicha delegación puede incluso caer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia en el que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en una concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación que le son aplicables las disposiciones de este código. ¿Esto qué significa? Que el artículo 18 tiene motivos. Uno de ellos es los beneficios que los trabajadores van a recibir. El salario es en algunos casos atractivos y en otros es por subsistencia. El ambiente de trabajo, el puesto que va a desempeñar. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que revisar cuáles son los motivos que nos hacen aceptar un contrato individual. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione hasta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determine el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla su término antes que inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. ¿Esto qué significa? Que hay un acuerdo en ambas partes, que existe un compromiso entre el trabajador y el empleador, que a la vez se debe de cumplir con las condiciones que establezca el lugar de trabajo o la empresa. Y aquí la pregunta sería la que nos vamos a hacer. ¿La persona realmente es libre de buscar ese trabajo y en algún momento va a tener todos los beneficios que sueña o al contrario va a ser una persona explotada? Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a los que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos cuando consigne beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea, y b. a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbre locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o la relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes.
o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra, materia u objeto, la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el patrono. Entonces, por eso nosotros observamos que el código tiene claro o establece ciertas garantías para los trabajadores, pero a la vez se rige en la Organización Internacional del Trabajo. Objeto del contrato indeterminado. Artículo 21. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Entonces, nosotros podemos observar cómo algunas personas saben cuál es su función y para qué lo está contratando determinada empresa. Pero en el caso en donde no dice su contrato, entonces deberá regirse a sus fuerzas, aptitudes, su condición, su título que lo acredite para poder desempeñar alguna función, pero también sus fuerzas, su condición física, su mismo género, si es hombre o mujer. Entonces, dependiendo de lo que se dedique el negocio, tendrá que establecer cuáles son sus actividades o a qué se dedica esta empresa. Entonces sí es importante que nosotros tengamos esto. Inclusión de garantías y derechos mínimos, artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o de previsión social. Y si en algún momento no responde la empresa como nosotros estamos observando o vamos a firmar un contrato, pues podemos acudir al Ministerio de Trabajo. Novación del empleador. Normativa. Artículo 23. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda sólidamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Incluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono, por las acciones originadas de hecho u omisiones del nuevo patrono. No responde en ningún caso el patrono sustituido. Entonces, si en algún momento nosotros estamos trabajando en alguna empresa fija, que así se va a llamar, y que por alguna situación es absorbida por otra empresa, se cambia de nombre, quiebra y es otra la que asume la responsabilidad, esta nueva empresa que ahora le vamos a ver con un cambio, se va a llamar Fija tu Empresa. Entonces esta es ahora la que tiene que hacerse responsable de las obligaciones y las disposiciones legales en favor de todos los trabajadores. Falta de cumplimiento del contrato individual, efectos. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga
a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determinen en este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Esto significa que deben de pagarle sus prestaciones, la indemnización y vacaciones que tiene derecho. Clases de contrato individual, artículo 25. El contrato individual de trabajo puede ser a. Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra, que forzadamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C. Para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en la forma alcanzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Contrato por tiempo indefinido. Regla general. Artículo 26. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por un tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se haya justificado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen, en consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. También podemos hablar que en algunos casos, para que se dé el contrato de tiempo indefinido, que es lo que la mayoría busca para su estabilidad, es superar la prueba de 3 meses, pero existen casos que hablan de empresas que lo hacen por mayor tiempo. Excepciones del contrato escrito. Artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a. Las labores agrícolas o ganaderas. B. Al servicio doméstico. C. A los trabajos accidentales o temporales que no cedan de 60 días. D. A la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de ésta no exceda de 100 quetzales y se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que no sea mayor de 60 días. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento en el que se celebre el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de las tareas u obras realizadas. Entonces aquí podemos observar en esta imagen cómo hay excepciones para un contrato escrito. Contrato escrito, formalidades. Artículo 28. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad del trabajo más cercana,
dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Esto es a la Dirección General de Trabajo según el decreto 1570 del Congreso de la República. Nosotros aquí podemos observar que cuando estamos firmando o en el caso de aquellas personas que ya están laborando, deben de existir 3 ejemplares del contrato escrito. Uno que les queda a ellos, uno queda a la empresa y uno se va al Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, muchos realizan una función, no firman un contrato, entonces solo queda de palabra, aunque lleven muchos años. Entonces hay que tomar en consecuencia este tipo de situaciones. Contenido mínimo del contrato escrito. Artículo 29. El contrato escrito de trabajador debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe presentarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador y si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad o calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Hay que prestar atención a esto porque vean, algunas empresas descuentan este tipo de situaciones que aquí en el artículo 29 estaríamos amparados. Y las demás estipulaciones generales en que se convengan las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. Y K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de cédulas de vecindad. En este caso sería el DPI por la actualización. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de estas disposiciones. Sería interesante hacerle la pregunta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social si existen estos modelos y también como parte del proceso preguntar a las empresas si tienen el modelo del Ministerio de Trabajo, a nuestros padres, amigos, compañeros, si realmente nuestros contratos cumplen con estos contenidos mínimos. Habría que hacer una comparación. Entonces, para todos los que estamos laborando, que no estamos a tiempo indefinido, tenemos que firmar contrato casi cada 6 meses, cada 4 meses o cada año. Entonces, se establece esa relación y por eso es que la mayoría de nosotros también devenga un salario. El contenido mínimo que nosotros podríamos observar con este ejemplo de contrato, si nos damos cuenta, es aquí el lugar donde va a estar el nombre de la persona, de su edad, su estado civil, si es guatemalteca o guatemalteco, su género, su domicilio,
su número de identificación, en qué municipalidad, de qué departamento. Entonces observamos que en datos generales este contrato cumple, pero también se consigna el del empleador, que en algún momento tiene que establecer en dónde se le puede encontrar para cualquier situación que se pueda dar con el trabajador. Y en el contrato también establecen algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primero será a partir de cuándo empieza a trabajar y por cuánto tiempo. Nos damos cuenta en este que es por un año. En el segundo punto vamos a observar a qué empresa es a la que le va a prestar su servicio, en dónde queda sería la tercera, y en la cuarta estaríamos hablando de la duración de este contrato. La quinta, el quinto punto, estaríamos hablando de las funciones que tendría que realizar esta persona que fue contratada. La sexta parte estaría hablando del reglamento y de las disposiciones que tiene el Código de Trabajo. En el séptimo punto vamos a ver que estamos hablando del salario de la persona más la bonificación que está conforme a la ley del Congreso de la República. También la octava parte estaríamos hablando de las obligaciones del trabajador hacia su patrono. La novena, las vacaciones, la bonificación, aquí serían como las prestaciones que tiene derecho esta persona. Y la décima parte es que dónde se suscribe este contrato, a qué horas y si realmente tiene la copia a los lugares que anteriormente habíamos anunciado. Contrato escrito, plena prueba. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono, y si a requerimiento de las autoridades del trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y a efecto pueden ser testigos los trabajadores a servicio de un mismo patrono. Entonces aquí podemos hablar cómo es de que se da la prueba de que nosotros estamos laborando para una empresa, porque en algunos casos no nos dan copia, y si en algunas situaciones no existe ninguna prueba, entonces los mismos compañeros pueden apoyarnos en alguna situación si no quisieran darnos nuestros beneficios, prestaciones, indemnización por algún despido. Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad y de uno u otro sexo que tengan 14 años o más, y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos de trabajo y en consecuencia no afectan en los demás el estado de minoridad o, en su caso, el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Esto significa que en algún momento conocemos de jóvenes y de señoritas que tienen necesidad de apoyar a sus familias, porque estamos en un país donde hay poblaciones con diferentes necesidades y que no todos tienen la capacidad económica para poder cubrir las necesidades familiares. Entonces, por esa razón, el artículo 31 los protege. Contrato a jóvenes menores de 14 años, artículo 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años
deben celebrarse con los representantes legales de estos, y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. El producto del trabajo de los menores, a que se refiere el párrafo anterior, lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tengan a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe de hacer la Inspección General de Trabajo en las autorizaciones que alude este artículo. Ver artículo 150. Artículo 150. La Inspección General del Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. En este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: a. que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B. que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C. que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que se debe trabajar los menores de edad. En la realidad, ¿cuántos jóvenes deben realizar trabajos informales para ayudar en casa? Aquí los ampara el Código de Trabajo, pero lamentablemente nosotros podemos observar en la calle que muchas veces muchos jóvenes están al lado de sus padres. Algunas se tienen que emplear en maquilas, en oficios domésticos, ayudantes de albañil, en ventas, en los quehaceres de la familia, en ventas en el mercado, algunos de ilustradores, y que no cumplen tampoco con la edad que estipula el Código de Trabajo. Contrato para prestar servicios fuera del domicilio de trabajador. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al que aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes ordinarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que esto le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde se van a realizar los trabajos, el patrón únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él, se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le pague también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que se comienza el viaje de ida. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, si en algún momento algún trabajador tiene que tomar alguna ruta y trabaja, por ejemplo, en Guatemala y tiene que ir a Huehuetenango, tiene que cumplirse lo estipulado por el artículo 33. Pero de igual manera, si alguna persona que vive en Petén tiene que trasladarse
por más tiempo, entonces se debe cumplir con esto. Contratación de guatemaltecos para trabajar en el exterior. Artículo 34. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual no debe autorizar el reclutamiento ni el embarque o salida de los mismos, mientras no se llenen a su entera satisfacción los siguientes requisitos. A. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe obligarse a tener permanentemente domiciliado en la capital de la República y por todo el tiempo que estén en vigencia él o los contratos, un apoderado con poder bastante para arreglar cualquier reclamación que se presente por parte de los trabajadores o de sus familiares en cuanto a ejecución de lo convenido. B. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe pagar los gastos de transporte al exterior, desde el lugar en que viva habitualmente el trabajador hasta el lugar del trabajo, incluso los que se originen por el paso de las fronteras, y en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o cualquier otro concepto semejante. Dichos gastos comprenden también los de las personas o familiares del trabajador que vayan con él si la compañía de estos sea permitido. C. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda deben depositar en una institución bancaria nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la suma prudencial que éste fije o, en su defecto, deben prestar fianza suficiente para garantizar los gastos de repatriación de los trabajadores o, en su caso, de los familiares o personas que se haya convenido que los acompañen, y también para garantizar el pago de los reclamos que se formule y justifiquen ante las autoridades de trabajo nacionales, y quienes han de ser las únicas competentes para ordenar el pago de las indemnizaciones o prestaciones que por tales conceptos proceda. La repatriación procede a la terminación de los respectivos contratos, por cualquier causa que ésta ocurra, salvo que dichos trabajadores, familiares o personas que los acompañen manifiesten ante un representante diplomático o consular de Guatemala, o en su defecto por medio de documento auténtico o público, remitido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, su formal negativa al volver al país, y alcanza hasta el lugar de la residencia de origen de los mismos. El referido depósito o fianza se debe cancelar parcial o totalmente, conforme vaya comprobando el agente reclutador, la empresa por cuya cuenta proceda o el respectivo apoderado, que se han cumplido en uno, varios o todos los contratos, las mencionadas obligaciones y las demás que alude este artículo. Y D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores de que se trate, en 4 ejemplares, uno para cada parte, y 2 que dicho agente o empresa debe presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 5 días por lo menos de anticipación al embarque o salida de los interesados. El organismo ejecutivo debe enviar una de esas copias al representante diplomático de Guatemala en el lugar en donde vayan a tener ejecución los contratos, o en su defecto, el respectivo representante consular.
y encargar a uno u otro funcionario la mayor vigilancia posible respecto del modo cómo se cumplen los mismos. Dicho representante debe enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social informes concretos cada mes y extraordinariamente siempre que sea el caso. En los expresados contratos deben entenderse incluida la cláusula de que todos los gastos a que aluden los incisos A, B y C de este artículo corresponden a cargo exclusivo del agente reclutador o de la empresa por cuya cuenta proceda, así como las otras disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código. En dichos contratos debe especificarse la manera de cómo van a ser alojados y transportados los trabajadores y la forma y condiciones en que se les va a repatriar. Prohibición de autorizar contratos en el exterior, artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. A. Si los trabajadores son menores de edad. B. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos a quienes dependen económicamente de ellos. C. Si juzga que los trabajadores emigrantes son necesarios para la economía nacional. Y D. Si juzga que en los contratos se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferioridad de condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde han de prestar los servicios, siempre que la legislación de dicho país contenga garantías superiores a los que establecidas en el presente código o que en alguna forma estos puedan salir perjudicados. Profesionales y técnicos exentos de autorización. Artículo 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Aplicación extensiva, salvo norma en contrario. Artículo 37. Todas las disposiciones de este capítulo se deben aplicar a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo los que en estos haya manifestación en contrario. Contratación de guatemaltecos para trabajar en el exterior, como nosotros pudimos haber leído, del artículo 34 al 37. Nosotros observamos en este mapa el planeta que hay mucha necesidad por migrar, por solicitar trabajos, y qué bueno sería que todos lograran tener una contratación legal, pero lamentablemente esto no se da, porque si vemos que los contratos altos son en Estados Unidos y en algunos otros en Europa, en algunos países de Europa, Asia, México, pero de ahí se va desplomando las remesas que envían los guatemaltecos del exterior. Entonces nosotros podemos observar en esta imagen cómo es que la mayoría de guatemaltecos que no están cubiertos con estos artículos tienen que viajar de Guatemala a Estados Unidos, y que a partir de esto nosotros podemos analizar que muchas de las cosas que se reciben en este país ha sido a raíz de las remesas que estos guatemaltecos han trabajado o han sido explotados, y que la mayoría de ellos pues envía para consumo de sus familias, construcciones, también para la creación de divisas, y cómo en algún momento todas estas remesas nos ayudan al país. Análisis de los artículos. Pasemos entonces al trabajo que ustedes deben de realizar. ¿Cuáles son las ideas principales de los artículos? Escriban un problema relacionado con el COVID-19 que se está dando acerca de el código de trabajo. ¿Cuáles son los elementos para reportar un crimen? Sí les recuerdo que para establecer un caso tenemos que tener un delito, entonces por eso es
que ustedes deben de elaborar un reporte del crimen. El informe de la escena va a ser qué pasó, qué encontraron, qué dice el reporte de la policía o del Ministerio Público, cuándo ocurrió, escribir la fecha, la hora y el lugar, quiénes estaban en la escena, qué personas, qué vehículos, habían negocios cercanos, existen cámaras de vigilancia, cuáles son las evidencias en favor y en contra y cuáles son los delitos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Este sería el caso 1 de todos los artículos leídos anteriormente. ¿Cuáles son las ideas principales de estos artículos? ¿Qué problema enfocaría usted o que relacione con el COVID-19 con el Código de Trabajo? ¿Cuáles son los delitos? Porque una cosa es el problema y otra muy diferente es cuáles son los delitos para poder hacer un informe del crimen, cuáles son las pruebas a favor y cuáles son las pruebas en contra. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, hay algunos de nosotros que todavía nos preguntamos cuáles son los problemas que están afectando ahorita el Código de Trabajo y el COVID-19. Pues entonces nosotros podemos hablar que existe grandes problemas en nuestro país. Primero, podemos hacer un análisis de todo el problema que está existiendo en el planeta y que a la vez Centroamérica se está viendo afectada. Pero en Guatemala, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en la actualidad? Si nosotros sabemos que la esperanza de vida para las mujeres es de 76 años y para los hombres es de 71. Entonces, ¿cuál es el nivel del promedio que estamos viviendo? Vamos a ver cuántos niños están trabajando que tienen necesidad y que hoy no pueden salir de su casa por el toque de queda, porque hay un horario restringido, porque se prohibió que los niños salgan. ¿Cuál es la situación entonces de la niñez en Guatemala que tiene necesidad de ayudar a sus familias? Pero sobre todo el mercado laboral. La mayoría que en algún momento trabajamos y que podemos estar en casa, tenemos la oportunidad que nos pagan el salario. Pero existen otras empresas que no han proyectado o que no han hecho nada para que se dé el apoyo o el respaldo a todas aquellas personas que no declaran. Por ejemplo, ahorita la ayuda de los 1,000 quetzales no va a llegar a los vendedores informales, a los vendedores ambulantes, a los ancianos, a las personas que no tienen energía eléctrica. Entonces, si nos damos cuenta, existe una tasa alta de desempleo y por eso es que hay necesidad de estar en la economía informal, pero también que sostiene este país. ¿Cuántas personas de la tercera edad tienen que buscar alguna forma para subsistir, ya que lamentablemente no existe una forma para que ellos puedan ayudarse? ¿Cuántos jóvenes tienen que trabajar cargando una carretilla para vender cierto producto, pero saben que antes de las 4 de la tarde tienen que estar en sus hogares? ¿Cuántas personas en los mercados tienen que madrugar, tienen que prepararse para estar ahorita, pero se exponen? Entonces es uno de tantos problemas que se vive y que viven los trabajadores a partir del COVID-19. Como también observamos que muchos que trabajan en servicio al cliente han tenido que restringir el servicio. Hay algunos que trabajan en call center y que en algunos casos tuvieron que cerrarlos porque el espacio es reducido y no puede haber una cercanía en estos momentos. ¿Cuántos fueron despedidos? ¿Cuántos por las aglomeraciones ya no tienen acceso para pagar un taxi, para pagar Uber, sino con esto que cerraron el transporte público? ¿Cuántos van a ser despedidos? Entonces, ¿o cuántos fueron despedidos? ¿Cuántos temen ser despedidos? Las instrucciones del ejercicio. Complete con información según su criterio este caso y realice los 3 casos que faltan con los artículos que continúan, que estaban expresos en la hoja de evaluación. Hay 2 formas de entrega. 1.
al regresar al establecimiento educativo cuando autorice el Ministerio de Educación y el Presidente de la República. Y 2. Tomarle una fotografía y enviarlo al correo ama.sunuxsanic@gmail.com. Esperen por favor la clase 2. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de ayuda y nos vemos entonces muy pronto.